Y usted repita conmigo: abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra de Dios y en lo que Él tiene para nosotros hoy. Hemos estado el miércoles, creo que fue el miércoles anterior, que empecé con el tema del trono de Dios, empezar a conocer lo que la palabra de Dios nos dice, o sea, de lo que está escrito en la Biblia del trono de Dios, y también de lo que el Espíritu Santo nos da entendimiento y revelación del trono de Dios. Y para ir entrando de una vez ya en el contexto, en el tema, se recuerdan que también les dije, una de las cosas principales sí es saber que cuando vemos lo del trono de Dios en la Escritura, tenemos que entender que el trono de Dios se tiene que establecer en nuestra vida, en nosotros, en nuestro corazón. De eso se trata. Y para que el trono de Dios se establezca en nuestro corazón, se tiene que formar la naturaleza del trono de Dios en nosotros, porque el trono de Dios, como también todo lo demás que Dios nos deja en la Escritura, nos habla del carácter, nos habla del nombre del Señor, del nombre de Jesucristo, del nombre del Padre. O sea, nos da revelación de carácter. El trono manifiesta, ¿sí? La descripción del trono en la Biblia manifiesta el carácter de Dios, el carácter de Cristo Jesús, que se tiene que formar en nosotros. Y cuando se va formando todo lo que nos describe la Biblia sobre el trono de Dios, se va formando en nosotros, entendiendo que habla de carácter, entonces el trono de Dios se va estableciendo en nuestro corazón. ¿Sí? El trono de Dios. Y vimos, creo que algunas de las cosas es la soberanía, como el trono de Dios nos da revelación o nos manifiesta el gobierno, la soberanía de Dios, la forma en que Él gobierna, y que es muy diferente a la forma en que gobierna Lucifer caído. Son opuestos. El gobierno de Dios y el gobierno de Lucifer caído son opuestos. El problema que tenemos nosotros es que como Satanás, o sea, Lucifer, en su naturaleza satánica, metió toda su maldad, la maldad de su corazón, en Adán y en Eva, y eso lo venimos heredando de generación en generación. Nosotros tenemos la tendencia, y esto hay que saberlo, tenemos la tendencia de gobernar, de ejercer autoridad, pero más a la manera de Lucifer caído que a la manera de Dios. No sé si me va a entender con esto. Entonces, mis hermanos, estos principios es importante entenderlos, porque si no, no le vamos a captar o no vamos a sacar todo el provecho de lo que Dios quiere darnos de revelación de su trono que está descrito en las Escrituras. Así es que acompáñenme al libro de Apocalipsis, por favor. Vamos a recordar esto del trono de Dios. Está en Apocalipsis capítulo 4, ahí en casa también, donde quiera que usted esté ahorita conectado con nosotros, por favor tome su Biblia y vea con sus propios ojos, que no le digan, que no le cuenten. Apocalipsis capítulo 4, aquí Juan nos narra la experiencia que tuvo, que Dios le dio, y vamos a ver en estas enseñanzas muchas cosas del trono de Dios, principalmente lo que sale del trono de Dios. Porque eso nos enseña qué tiene que salir de nosotros a medida que el trono de Dios se va formando en nosotros. Entonces Juan dice acá en el capítulo 4, versículo 1, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí, dice Juan,
un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono, ¿qué cosa? Un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos a parar ahí, después sigue describiendo cosas que están delante del trono, alrededor del trono. Solo quiero llamar su atención en el versículo 5, dice, y del trono salían, y menciona 3 cosas que salen del trono: relámpagos y truenos y voces. Eso es algo que vamos a aprender qué significa. ¿Qué significa? Sin embargo, como voy despacio, porque nadie nos está corriendo, ¿verdad? Entonces, hace una semana también les hablé cómo el trono de Dios, de acuerdo al Salmo 89, 14, si me pueden poner esta cita, al Salmo 89, 14, nos enseña cómo el trono de Dios, su fundamento, su cimiento, o en otras palabras, el trono de Dios está establecido, fundamentado, ¿sí?, en justicia y juicio. Es por eso que dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, y misericordia y verdad van delante, o irradian, ¿sí?, de tu rostro. Esto es importante irlo entendiendo, porque mire, el trono de Dios se describe por partes en toda la escritura. Vimos lo que está en Apocalipsis, acá vemos lo que está en el libro en el Salmo 89, porque hay otros salmos donde también nos habla del trono de Dios y nos da más revelación del trono de Dios. También en Isaías se nos da revelación del trono de Dios, y todo esto, lo que está en todos los libros, en los 66 libros de la Biblia respecto al trono, tenemos que ir uniendo todas esas piezas del rompecabezas para tener el cuadro completo, la imagen completa y verdadera del trono de Dios, del gobierno de Dios, del reinado de Dios. ¿Está claro? Para entender entonces cómo es Dios, cómo reina Dios, cómo gobierna Dios a sus criaturas, y entonces vamos a comprender que el gobierno de Dios, que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y es lo que más nos conviene. Vamos a llegar al entendimiento, tenemos que llegar al entendimiento, que lo mejor que podemos hacer es dejar que Dios gobierne, que Dios reine en nuestra vida. Porque tenemos una lucha. Mire, la mayor parte de nuestros problemas, de nuestras inquietudes, de sentirnos irritados, molestos, enojados, es porque estamos en una lucha constante entre que nosotros queremos reinar y nos oponemos a que Dios reine en nosotros. No nos damos cuenta, es algo inconsciente, pero es una batalla constante que tenemos entre hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. ¿Está claro esto? Y eso es lo que nos mantiene en problemas. Y es más, eso es lo que lleva incluso a estados de depresión por ese enojo, que las cosas no salen como yo quiero, las cosas no son como yo quisiera, y no tengo lo que yo quisiera tener. Y es un pleito el que tenemos en contra, al final de cuentas, en contra del gobierno y de la soberanía de Dios en nuestra vida, en contra de lo que Dios permite en nuestra vida, en contra de lo que Dios nos da y de lo que no nos da. O sea, tenemos que llegar a la causa, a la raíz de nuestros problemas. ¿Está claro? Sí. Porque queremos reinar. Nuestro yo, el ego, está sentado en el trono de nuestro corazón. Pero lo que tenemos que comprender es que Jesucristo es el que tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón. ¿Sí? Y cuando nosotros nos vamos en el proceso para que esto se dé, es cuando Él llega a ser nuestro Señor. Ya no solo nuestro Salvador, sino el Señor en nuestra vida. Amén. Esto es poderoso. Y solo cuando alcancemos esa dimensión, que Él gobierne, que Él reine totalmente, cuando nos hemos rendido totalmente,
cuando nos hemos rendido a su voluntad, a su gobierno, a su soberanía, solo entonces experimentaremos la vida del reino de Dios. ¿Está claro? Solo entonces experimentaremos la vida del reino de Dios, la vida de justicia, la vida de paz, la vida de gozo, cuando tengamos total rendición permanente. Diga conmigo, rendición permanente. O sea, no de vez en cuando, sino cuando lleguemos a una rendición permanente al gobierno, ¿sí?, a la soberanía, al reinado de Cristo, entonces vamos a tener esa vida de paz, porque vamos a descansar, ¿sí? Vamos a descansar de estar tratando de hacer nuestras obras, y solamente nos vamos a enfocar en la obra de Dios. Y cuando hablo de la obra de Dios, no me estoy refiriendo al ministerio, a servir en la iglesia y esas cosas. No, me estoy refiriendo que la obra de Dios, hacer la obra de Dios, es hacer todo aquello que Él ya planificó desde antes de la fundación del mundo. Él planificó las obras en las que Él quiere que nosotros andemos. Si me ayuda a buscar, eso está en uno de los evangelios, fue el Señor Jesús, ¿sí?, el que dijo, ¿sí?, que las obras que Dios preparó de antemano, dice en su palabra. ¿Cuántos me ayudan a buscar ahí esa cita que el Espíritu Santo puso ahorita en mi mente? ¿De acuerdo? Antemano. Efesios 2:10. Acompáñenme o pónganme ahí en pantalla Efesios 2:10, por favor. ¿Sí? Sí. Dice la palabra, porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos hizo? Dios. Acá dice, somos hechura suya. O sea, Él nos hizo. Somos hechura suya. Creados, dice, en Cristo Jesús. ¿Para qué cosas? Para buenas obras. Diga conmigo, yo fui creado para buenas obras. O sea, para eso fui creado. O sea, ¿qué pasó después en el camino? Eso ya lo sabemos, ¿sí? Estamos. Pero fuimos creados, ¿sí? En Cristo Jesús fuimos creados para buenas obras. Y hablando de estas obras, de estas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó la semana pasada. No, ¿cuándo dice que las preparó? Dice, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, estas son las cosas sencillas que tenemos que ir aprendiendo. No tenemos que descubrir el agua azucarada. No se trata de hacer cualquier cosa que nosotros querramos o queramos. Se trata de hacer las obras que Dios ya planificó de antemano para que nosotros las ejecutemos, para que andemos en ellas. Eso significa andar en ellas, hacerlas, ejecutarlas. Las obras de Él, las que Él preparó, no las nuestras. De eso se trata, que su trono se establezca en nuestro corazón. De eso se trata, que Él gobierne en nuestra vida. Cuando nos enfocamos a existir, a vivir para hacer las obras que Él ya planificó. Y es aquí donde viene el trabajo nuestro. Porque ¿cómo voy a saber cuáles son las obras, cuáles son los planes que Dios diseñó, que Dios ya hizo para mi vida? Pues para ello tenemos que invertir tiempo en pasar en comunión con Dios, con Cristo Jesús, con su Santo Espíritu. Pero eso es lo que más nos cuesta. Andamos corriendo de arriba a abajo. Andamos por todos lados. Andamos somatándonos, mire, queriendo hacer un montón de cosas, impulsados por esa naturaleza pecaminosa que Satanás metió en el ser humano. Y entonces andamos tras realizar nuestras propias obras. Obras impulsadas por el orgullo, por el yo, por el ego, por lo que está gobernando en mi corazón, que al final de cuentas a eso es a lo que se le llama las obras de la carne. ¿Sí? Las obras de la carne. Entonces tengo dos opciones: o hago las obras de Dios, las obras que Él planificó que haga, que yo haga, o hago las obras a las cuales me impulsa mi carne, mi naturaleza pecaminosa. Y dependiendo de la elección que haga, mis hermanos, así también va a ser mi vida. Así de eso va a depender si tengo la vida del reino de Dios o tengo una vida de infierno.
¿Está claro esto? O sea, eso es lo que hay que razonar y tomar decisiones. ¿Sí? Tomar decisiones. ¿Quién va a gobernar mi vida? ¿Quién va a gobernar? Sé que ahorita gobierna el yo, gobierna el ego, gobierna el orgullo. Y el orgullo, el ego, el pecado, la iniquidad, enferman, o sea, tuercen mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, perdón, mis deseos. Entonces normalmente vivimos, actuamos, pensamos y actuamos, porque tal como el hombre piensa, así actúa, dice el libro de Proverbios. Mire, entonces pensamos y actuamos conforme a estos sentimientos enfermizos, conforme a estas emociones enfermizas, y entonces nos salimos de la voluntad de Dios, nos salimos del gobierno de Dios, y Él lo permite porque Él nos ha dado libre albedrío. Él no quiere robots, Él nos da la facultad de elegir. Lo que vamos a darle cuentas a Dios un día es qué hicimos con la facultad que Él nos dio para elegir. ¿Estamos? Y nuestra vida, si es la vida del reino de Dios o es una vida totalmente contraria al reino de Dios, ya no depende de Dios, depende de mis decisiones, de mis elecciones. ¿Está claro esto? Todo eso está en relación al trono de Dios. Es por eso que vale la pena conocer, entender el trono de Dios y cómo se establece en nuestra vida. Porque una cosa es conocer la naturaleza del trono de Dios y otra cosa es entender cómo establecer eso en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, Dios mediante, en estas enseñanzas. Si el rapto se da en el transcurso de estas enseñanzas, pues allá seguiremos aprendiendo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, hay mucho de esto del trono de Dios y pensaba hablar un poco sobre el arco iris que está alrededor del trono, pero vamos a profundizar un poquito más en cuanto al fundamento del trono de Dios, ¿sí? Al fundamento del trono de Dios. Y para ello, leamos nuevamente el Salmo 89, 14, por favor. Salmo 89, 14. Vamos a aprender un principio poderoso hoy, ¿sí? Hablar del trono de Dios es hablar de la Nueva Jerusalén, mis hermanos. ¿Estamos? Es hablar del nivel del lugar santísimo. No estamos hablando de nivel del atrio, ni siquiera del nivel del lugar santo, mis hermanos. Estamos hablando de alcanzar el nivel del lugar santísimo. ¿Se recuerdan del tabernáculo de Moisés? ¿Sí? Tabernáculo de Moisés con sus 7 muebles, y en el lugar santísimo estaba el arca, y sobre el arca el propiciatorio. Y tanto el arca juntamente con el propiciatorio, que era donde se ponía la sangre de la expiación, nos hablan de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Nos hablan de la estatura del varón perfecto. El arca y el propiciatorio nos hablan del gobierno de Dios, de la soberanía de Dios y de Cristo. Nos hablan de su trono, ¿sí? El arca y el propiciatorio nos habla del trono de Dios. Entonces, mis hermanos, en el Salmo 89, 14, vimos hace una semana y lo volvimos a ver hace un momento: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Ahora bien, yo les expliqué hace una semana que cuando habla de justicia y de juicio, ¿sí?, se refiere a que Dios es justo y todos sus veredictos son justos, ¿sí? Todos sus juicios son justos. Entonces, la justicia y juicio, estas palabras que aparecen en la Biblia, tienen, si bien es cierto que justicia significa ser recto, lo vamos a ver un poco más en detalle, significa hacer algo recto, ser derecho, ¿sí? También habla de equidad. Y juicios también no solo habla de veredictos, sino también habla de la disciplina, de la paga. Si ya sea que hagamos algo bueno o malo, también así va a ser lo que nos va a venir. A eso se refiere los juicios, en términos generales. Sin embargo, si nosotros tenemos el deseo, la convicción, estamos con nuestros sentidos espirituales abiertos al santo llamamiento celestial de llegar a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, de ser santos como Él es santo,
y de ser misericordiosos, como Él es misericordioso, y de eso nos habla el propiciatorio sobre el arca, por eso se llama el asiento de misericordia o el propiciatorio. Si nosotros queremos llegar a ser como nuestro Padre y con todo ello ser, escuche bien, ser la ayuda idónea del Cordero para habitar en la Nueva Jerusalén, para servir en la Nueva Jerusalén al Padre y al Cordero, si queremos esa dimensión que está disponible para nosotros, aunque para obtenerla hay un camino que recorrer, ¿estamos? Siendo salvos hay un camino que recorrer para llegar a ese nivel espiritual, esa dimensión espiritual. Mis hermanos, tenemos que entender cómo funciona la justicia y el juicio, que son el fundamento, el cimiento del trono de Dios. Fíjese que la palabra justicia, o si ustedes ven aquí en este versículo, primero aparece la palabra justicia, justicia y juicio. Y la justicia se refiere también a lo que Dios nos da por experiencia. Significa conocer a Dios por experiencia, no solo en teoría. O sea, la justicia nos habla de experiencia. Y los juicios, o la palabra juicio, se refiere a teoría, a un conocimiento teórico. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Justicia nos habla, y le voy a poner una balancita acá para, creo que se me olvidaba que había traído una imagen, ¿sí? Tenemos el trono de Dios, por un lado tenemos justicia y juicio, y así aparece en el Salmo 89. Y sabiendo que justicia nos habla de experiencia, si podemos poner esa imagen, y juicio nos habla de teoría. La palabra justicia es la palabra hebrea hetz, ¿sí? Que es, le voy a decir el significado, porque eso no lo traigo ahí escrito, pero justicia significa el derecho, significa equidad, significa, ya en nuestras palabras, significa creerle a Dios, creer a la verdad, aunque no la entendamos. ¿Sí? A eso se refiere justicia, ¿sí? Creer la palabra de Dios, ¿sí? Creer lo que Dios nos dice, ¿sí? Recibir lo que Dios nos pide, ¿sí? Tener experiencias en Dios y recibirlas aunque no entendamos todavía, aunque no tengamos la teoría de ello. Porque tenemos que, mire, valga la redundancia, entender que Dios nos lleva en esta, por eso lo puse así, está puesto en una balanza. Porque Dios nos lleva de esta manera. Así es el transcurso de nuestra vida en Dios. Hay momentos en que Dios nos tiene del lado de la teoría. Ahorita, mire, algunos de ustedes quizás están del lado de la teoría, aprendiendo los principios de Dios, entendiendo principios de Dios, entendiendo cómo es que opera el Espíritu Santo en nuestra vida, la voluntad de Dios, ¿sí? Entendiéndola. Pero va a llegar el momento en que Dios, esta balanza, acuérdense que estamos hablando a nivel del trono. Hay un momento que Dios en su soberanía, porque Él es el que gobierna, ¿sí? Gira esta balanza, y me pone la otra gráfica, gira la balanza, y entonces el juicio pasa de este lado, ¿sí? Donde, mire mis hermanos, usted pasa de la teoría a la experiencia. Usted empieza a tener experiencias. Usted tiene la oportunidad de poner por obra lo que ya aprendió en teoría. ¿Estamos? Pero luego también Dios puede girar nuevamente la balanza y usted puede tener experiencias primero sin tener la teoría, sin tener el entendimiento, pero sabiendo cómo opera Dios y estando rendidos al gobierno y a la soberanía de Dios, no importa de qué lado de la balanza Dios nos tenga. Si del lado de la teoría está bien para nosotros y alabamos a Dios porque estamos recibiendo, mire, el conocimiento teórico, pero si Dios nos lleva del otro lado de la balanza a la experiencia, a cosas que quizás ni entendemos, pero que estamos experimentando, mis hermanos, y lo vamos a alabar de igual manera y lo vamos a adorar de igual manera, porque sabemos que ambas cosas vienen de Dios. ¿Está claro esto? Mire, esto es bien poderoso, mis hermanos, porque del trono de Dios sale esto, y el Señor Jesús lo manifestó a través de la manera en que se le presentó él al apóstol Juan. Si me acompaña a Apocalipsis capítulo 1.
¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Cuando Juan tuvo la experiencia de ver al Cristo resucitado, fue una experiencia poderosa, ya lo leímos creo que en uno de estos días. Pero cuando el apóstol Juan vio a Cristo, al Cristo resucitado, a Jesús resucitado, en el versículo 14 él describe su cabeza. Su cabeza. Y acuérdense que estamos hablando del trono de Dios, de la soberanía de Dios. Estamos del arca y del propiciatorio en el lugar santísimo. Y entonces, ¿cómo vio Juan la cabeza de Jesús? Dice, su cabeza y sus cabellos, vea el contraste, eran blancos, como blanca lana y como nieve. Diga conmigo, blanca lana y como nieve. Vea el contraste. La lana nos habla de calor. La nieve nos habla de frío, ¿sí? La lana nos habla, mire, de esos momentos, mis hermanos, cuando entendemos, cuando vemos, cuando recibimos revelación, entendimiento de los principios espirituales, los misterios del reino de Dios. Y la nieve nos habla de esos momentos fríos, de esos momentos, mis hermanos, cuando no entendemos, cuando todo está nublado, cuando hay demasiada nieve, no vemos, solo sabemos que algo nos está pasando, pero no sabemos por qué nos está pasando. Pero lo que sí tenemos que entender es que tanto las experiencias de este lado como de este lado provienen de la cabeza de la iglesia, de la cabeza nuestra, de nuestro Señor Jesucristo, quien reina por siempre y para siempre. ¿Está claro esto? Es que a ese nivel es al que hay que llegar como cristianos, a esa rendición, pero con entendimiento, mis hermanos. Ahora bien, ¿cuántos quieren estar en la nueva Jerusalén? Entonces, la esposa del Cordero, la ayuda idónea del Cordero, estará en la nueva Jerusalén. Entonces, la esposa del Cordero, la ayuda idónea del Cordero, ustedes y yo tenemos que entender y tenemos que estar, se lo voy a poner así, acostumbrados. Que para nosotros tiene que ser normal que el Señor, hay momentos en que nos tiene del lado de la balanza de la justicia, ¿sí? Se me pone de la justicia, o póngame la gráfica completa de las dos. Nos tiene del lado de la experiencia, ¿sí? Donde no entendemos, pero le creemos a Dios y avanzamos, ¿sí? Pero también, si Dios gira la balanza, para nosotros tiene que ser normal. Cuando entonces recibimos teoría, ¿sí? Recibimos teoría, nos tiene del lado del equipamiento, pero sabemos que nos estamos preparando para cuando gire otra vez la balanza y entremos al campo de batalla, entremos al campo de la acción. En todo y por todo sabemos que Él es soberano y que lo que Él permite es lo mejor para nuestra vida. Es donde llegamos a tener convicción que Dios siempre nos da lo mejor, que es uno de los principios que aprendemos en el diplomado en la jornada de Israel. Dios siempre nos da lo mejor, sea del lado de la experiencia o sea del lado de la teoría, sea del lado del dolor o sea del lado del placer. De todos modos, Dios siempre nos da lo mejor. Y es por eso que dice que a los que amamos a Dios, todas las obras o todo lo que nos sucede va a obrar para bien. Dios va a hacer que obre para bien. Sí, solo sí, si tengo la actitud correcta, la reacción correcta a lo que Dios está permitiendo en mi vida. Amén. Ahora bien, la esposa del Cordero es la que va a estar en el trono de Dios. No todos los cristianos estarán en el trono. El Señor Jesús fue muy claro cuando le dio al apóstol Juan el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, que nos hablan de 7 niveles de crecimiento espiritual, pero también 7 niveles, mis hermanos, de enfrentamientos que vamos a tener con los poderes de las tinieblas, que tenemos que ir venciendo y venciendo en cada uno de estos 7 escalones. Mire, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis nos da una revelación tremenda del camino de regreso a la casa del Padre, del camino al trono de Dios. Ya conmigo, el camino al trono de Dios. ¿Sí? El mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis nos revela el camino al trono de Dios. Es por eso que en el mensaje a la última iglesia, a la de la Odisea, la iglesia de la tibieza, que es con la que estamos enfrentándonos en este tiempo, mis hermanos, vea lo que Jesús le dice ahí en el capítulo 3, versículo, vamos a ver,
21. ¿Estamos? Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice Jesús: al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? ¿No dice en los lugares celestiales? ¿No dice en ninguna otra parte? Jesús dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ese es el lugar en el que usted tiene que anhelar sentarse. Miren, no se preocupe por las sillas que le muevan en esta tierra. Hay una silla que Jesús nos está ofreciendo. ¿Me está escuchando? Es que eso nos va a evitar muchos problemas, entender esto. Mire, la mayoría se andan peleando por sillas, por puestos, por posiciones terrenales dentro de la iglesia, no digamos fuera, porque no tienen sus ojos puestos en las cosas de arriba. ¿En dónde? En el trono de Dios. ¿En dónde debo tener mis ojos? En Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Aquí dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿en dónde tienen que estar mis ojos? Puestos en Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Sentado en el trono del Padre. ¿Está claro? Y Él nos dice: si ustedes vencen, pues hay que entender que es lo que hay que vencer. Pero si ustedes vencen, yo les voy a dar. Mire, está disponible para todos, pero no es para cualquiera. Es para los vencedores. Es para los vencedores. Es para los que llegan a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Está claro esto? Para sentarnos en el trono de Él. Ahora bien, para estar en su trono, para estar en la Nueva Jerusalén, para que usted y yo podamos estar en el trono, no alrededor del trono, no junto al trono, porque Apocalipsis 4 nos habla de cosas que están junto al trono, que están alrededor del trono, pero a usted y a mí nos interesa estar en el trono, unidos en un espíritu, en un alma, en una mente, en una voluntad con nuestro Señor Jesucristo. Pero para estar allí, miren mis hermanos, tenemos que entender que es allí donde va a tener cumplimiento. Es ahí donde se va a quedar, y escuche, porque aquí es donde es el punto al que quiero llegar. Y póngame la balanza de justicia y juicio. Es aquí donde va a llegar el momento en que esta balanza va a ir permaneciendo quieta en justicia y juicio. El trono de Dios, el trono de Cristo en el que nos queremos sentar, formado en nosotros, ¿sí? Pero ¿por qué tiene que estar así justicia y juicio? Porque la justicia es la experiencia, el juicio es la teoría, y la ayuda idónea del Cordero, el trabajo principal de la esposa del Cordero. Escuche bien los que están acá y los que están viendo y oyendo. El trabajo principal de la esposa del Cordero es llevar y dar a conocer el nombre, el carácter, la naturaleza del Hijo de Dios y de Dios nuestro Padre a todo el resto de las creaciones y a todas las creaciones que Dios va a seguir creando. Mire, es la esposa del Cordero la que va a ir a dar a conocer quién es Dios, cómo gobierna Dios, cómo es su soberanía, cómo es su corazón. ¿Y cómo va a dar a conocer quién es Cristo, quién es el Hijo de Dios? ¿Cómo va la ayuda idónea del Cordero a dar a conocer quién es Dios? Miren, no lo va a dar a conocer con teoría, lo va a ir y dar a conocer con la experiencia viva de lo que ha vivido en Dios, cómo la palabra se ha hecho vida. Ya no es una teoría, es una experiencia. La palabra de Dios, la ley de Dios, escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, habiendo consumado el nuevo pacto que Jesús hizo a favor nuestro. No sé si usted la captó o no. Sé que no todos captan esto. No crea que no estoy consciente de ello. Sí. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 19, acompáñeme por favor. Apocalipsis capítulo 19, hablando de la esposa del Cordero. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 18 creo que es.
Apocalipsis donde habla de la esposa del Cordero que a ella se le ha concedido. Sí, capítulo 19, versículo, vamos a ver de cuál leemos, 7, versículo 7. Por favor, abra bien sus oídos a esto, sus oídos espirituales, porque yo sé que con los oídos físicos a lo mejor me está oyendo. El problema cuando están en línea es que hay muchos distractores. Trate de no distraerse, ponga el 100% de su atención a la palabra y usted puede dar fruto al 100 por 1. ¿Estamos? Si solo pone atención en un 30, así va a ser el nivel de fruto que usted va a dar. ¿Estamos? Dice acá, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué dice? ¿Qué ha hecho su esposa? Se ha preparado. Poco a poco con estas enseñanzas vamos a ir entendiendo cómo se prepara. Pero esa preparación es estableciendo el trono de Dios en su corazón. Escuche lo que le estoy diciendo. Dice, y su esposa se ha preparado. Y a ella, ¿a quién? A la esposa del Cordero se le ha concedido que se vista, ¿cómo? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué es el lino fino? Es las acciones justas. Es del lado de la justicia, de la experiencia. ¿De qué nos habla la justicia allí en el trono de Dios? ¿De qué experiencia nos habla esa justicia que es el fundamento del trono de Dios? Nos habla de hacer acciones justas. Nos habla de experiencia. Es por eso que aparece primero la experiencia y después la teoría acá en el trono. Porque la esposa y usted y yo en este tiempo, la teoría que tenemos es invisible. Nadie la puede ver en nuestra cabeza. Nadie puede ver lo que hay de Cristo en ti en teoría. Lo único que van a poder ver es tus obras, tu caminar, tu manera de conducirte de acuerdo a la palabra que se va escribiendo en tu corazón. Es por eso que la esposa tiene un lino fino que manifiesta, que mire, la gente, las creaciones van a saber quién es Dios, no por la teoría que la esposa lleva en su cabeza, en su mente, es por la experiencia, por sus obras justas, sus acciones justas que van a dar testimonio, mis hermanos, de quién es el Cordero, quién es Dios. ¿Le hizo sentido esto? Pero esto, ¿dónde nos preparamos? ¿Dónde obtenemos esta experiencia? Aquí y ahora. Por eso es que a la esposa se le concede que se vista, se nos concede que hagamos acciones justas, que tengamos un conocimiento de experiencia, palabra que es vida en nosotros, no solo teoría, mis hermanos. Miren, en este tiempo incluso muchos que le sirven a Dios se esfuerzan tanto en buscarse, ver cómo dar un sermón que impresione, pero lo único que va a impresionar es la experiencia que transpiramos, mis hermanos. Y lo único que vamos a transpirar de Dios es lo que por experiencia conocemos de Dios. ¿Está claro esto? Ese es el nivel de la esposa del Cordero. Ese es el nivel. Un nivel de experiencia. Es por eso que siempre le digo a los maestros, a los obreros, no sea teoría lo que llevemos, tiene que ser palabra viva. Si estoy enseñando cómo crecer y madurar espiritualmente, tengo que vivir eso, mis hermanos. Porque mire, teoría cualquiera lo puede enseñar. Teoría cualquier persona puede enseñar teoría. Puede agarrar un video, puede agarrar un folleto, algo, aprender algo, apuntar, ir a enseñar teoría. Pero enseñar experiencia, vivencia con la palabra de Dios, vivencia con la voluntad de Dios, vivencia de comunión con Dios, mis hermanos, eso es diferente. Eso no cualquiera lo hace. ¿Está claro esto?
Está bien, usted está aprendiendo teoría ahorita, pero la teoría, el solo saber, no te lleva a la Nueva Jerusalén, no te lleva a ser la esposa del Cordero. ¿Estamos? Es por eso que algunos, pues yo les doy libertad, porque sé que es el Espíritu de Dios el que obra, pero yo soy de la opinión que para enseñar algo que aprendí hoy, para enseñarlo, lo tengo que vivir primero. Si no, solo estoy dando teoría y la gente lo siente, la gente se da cuenta. Estamos, como dijo una vez, creo que fue Calvino, no sé qué hagan de estos predicadores de antes, que una vez le dijo a alguien, a uno de los obreros del ministerio, creo que le dijo: ve y predica, pero trata de no abrir la boca. ¿Está claro esto? La esposa del Cordero, que va a estar en el trono de Dios, en la Nueva Jerusalén, es alguien que ha aprendido a vivir la palabra. Sí, el lino fino son las acciones, diga conmigo, acciones justas, o sea, justicia, Hetzel, experiencia de la palabra, palabra viva. Cristo es la palabra viva, Cristo formado en nosotros. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso, pero gracias a Dios, mientras estamos en esta tierra, hay esperanza. Yo, antes de venirme para acá, por diferentes asuntos, le decía: Señor, gracias, gracias, porque mientras estoy, incluso le dije: diablo, mientras estoy en esta tierra tengo esperanza. Y empecé a alabar a Dios y a decirle: gracias, Padre, porque soy justicia tuya en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Estoy justificado gratuitamente. Mientras la justicia se va formando en mí, mientras Cristo, justicia de Dios, se va formando en mí. Queremos crecer como obreros de Dios. ¿Cuántos quieren crecer como obreros de Dios? Salgamos con experiencia más que teoría. Vayamos más con experiencias que con teoría. ¿Estamos? Quizás podremos impresionar a algunas personas llevándoles misterios y como revelación de la palabra, pero la experiencia, nuestra manera de caminar, nuestra manera de conducirnos, eso es lo único que la gente va a poder ver. Es lo único que vamos a poder hacer. Nuestra conducta, nuestra manera de vivir, de andar delante de Dios, es lo único que va a dejar a la vista las pisadas de Jesús, para que otros las puedan ver también y las puedan seguir. ¿Está claro esto? ¿Cuántos quieren estar en la Nueva Jerusalén? Póngase de pie, por favor. Bendito el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Vamos a aprender cosas que salen del trono de Dios, con lo cual vamos a aprender lo que tiene que salir de nosotros. Diga conmigo: salir de mí. Lo que tiene que salir de mí. Eso es lo que aprendemos en el trono de Dios, para estar a ese nivel. No estoy hablando de estar al nivel del atrio, repito, no estoy hablando de estar al nivel del lugar santo como un rey sacerdote. Estoy hablando del lugar santísimo, vestido de lino fino. Y mejor si llegamos al nivel de vestiduras de lino finísimo, porque hay otro nivel en el lino, que es el lino finísimo. Ya se imagina usted entonces. Padre eterno, te damos gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre celestial, reconocemos que nos hemos quedado cortos en experiencia. Padre celestial, ayúdanos a tener sentidos espirituales abiertos, para que cualquier experiencia que tú nos des, cualquier conocimiento empírico que nos des, Padre eterno, ya sea del lado de tu espíritu, de experiencias espirituales, o de experiencias de vida, Señor, del lado del placer o del dolor, nosotros podamos tener firme convicción que tú eres quien gobierna y quien reina, y que nada sucede ni nada nos va a venir si tú no le permites.
Ayúdanos a creer, Señor, que tú tienes control absoluto de todo lo que acontece y sucede en tu creación. Que nuestra vida está a tu vista, que estamos a tu vista. Señor, ayúdanos a tener convicción de ello, para no caer vencidos con las mentiras del enemigo, que nos quiere hacer creer que tú no te interesas de nosotros, que lo que nos sucede, que tú no te das cuenta de lo que nos sucede, Señor, o que tú no estás al tanto de lo que me está pasando, me está sucediendo. Señor, ayúdanos a vencer esas mentiras, ese engaño del enemigo, ese engaño de la serpiente y del dragón, Señor nuestro y Dios nuestro, y a creer firmemente que estamos en tus manos, Señor Dios santo, que tú nos amas y nos cuidas como a la niña de tus ojos. Bendito Dios eterno. Padre, ayúdanos a creer que tú eres soberano, Señor Dios, que tú eres el decididor divino, y que todo lo que permites, todo lo que nos das, es lo mejor para nosotros. Tu voluntad es lo mejor para nosotros. Tu voluntad, ayúdanos a creer que tu voluntad, Padre, es buena, es lo mejor, es perfecta para tu propósito, para nuestra vida, para que podamos rendirnos en alabanza, en adoración a ti, pase lo que pase. Bendito Dios eterno, Padre, gracias por ti. Gracias por tu santo Hijo Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu voluntad, Padre. Gracias, Padre, por la revelación que nos das de tu trono, de tu palabra. Bendito Dios, vamos a levantar nuestras manos al Señor y vamos a adorarle. Padre, te agradecemos por esta oportunidad. Somos necesitados, Padre, que tu trono, Señor nuestro y Dios nuestro, se establezca en cada uno de nosotros. Somos necesitados de vivir tu palabra, Señor. Necesitados de aprender a accionar, a hacer obras justas, a hacer tu voluntad, porque eso es hacer obras justas. Somos necesitados, Padre eterno, de ser luz en este mundo, a través de vivir tu palabra, de andar en las obras que tú preparaste de antemano para cada uno de nosotros. Necesitamos, Padre, aprender a rendirnos a ti, Señor, a rendirnos totalmente, a rendirnos a tu gobierno, a tu soberanía. Así como tú, Señor Jesús, nos has dado ejemplo de lo que es existir y vivir para la voluntad de Dios nuestro Padre. Enséñanos y ayúdanos, Señor Jesús, a que el resto del tiempo que nos queda en esta tierra aprendamos justicia y juicio, y se forme en nosotros el asiento de tu trono, el fundamento de tu trono. Que entendamos que no es cuánto sabemos o qué tanto sabemos, sino qué hacemos con lo que sabemos. Que no se trata de saber nada más, sino de hacer, de ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Porque queremos estar, Padre, en tu monte santo, en la nueva Jerusalén. Queremos ser de los vencedores, Señor Jesús, a quienes tú ofreces sentar en tu trono. Nosotros lo queremos, Señor Jesús, porque tú ya pagaste el precio para ello. Tú ya diste tu vida, derramaste tu sangre, Cristo Jesús, para abrirnos un camino de regreso al Padre, de regreso a tu trono. Señor Cristo Jesús, gracias te damos por ti.
Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Démosle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo.